Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Patricia, Joana, Neri, ¿no? Neri. Sí, bienvenidas, Dios las bendiga. Estamos en esta reunión gracias al Señor. Hemos orado para entregarnos a Él, para que sea Él abriendo nuestro entendimiento del mensaje de hoy, que a partir de hoy vamos a comenzar a tratar de entender lo que debería ser el eje de nuestra vida espiritual, de nuestra vida en general. Yo sé que hemos estado haciendo bastante estudio bíblico y tratando de entender lo que dice el Señor en su palabra, a partir del estudio de ciertos pasajes de la Biblia. En este tiempo en que hemos tenido unas breves como vacaciones, como pausa en el ministerio, si bien nosotros descansamos o paramos, el Señor no, el Señor sigue obrando. Y en medio de todo eso, el Señor nos revelaba, nos hacía ver, nos hacía entender a través de pensamientos, a través de palabras recibidas, que lo principal de todo, si bien la Biblia es la revelación, la principal revelación que el Señor nos ha dado está en la Biblia. La forma en que debemos entender esto es en base a los principios que deben regir nuestra vida. Entonces, en cuanto a principios, nosotros tenemos que entender algunas cosas. Algunos principios que el Señor nos está remarcando a nuestro entendimiento es la fe, el amor, el temor de Dios, la confesión y la obra. Son estos ejes sobre los cuales vamos a ir conversando semana a semana. ¿Ya? No se trata de hacer un estudio milimétrico de cada versículo de la Biblia, sino de entender que el Señor nos ha dejado algunos mensajes, pero sobre todo nos ha dejado elementos que nos pueden ayudar a entender cómo necesitamos vivir. Entonces, el primero de ellos es la fe. La fe es el entendimiento de la existencia de Dios, pero no solo el decir Dios existe, ¿no? O el salir de la duda si Dios existe o no existe, o no, o como los agnósticos dicen, ya ni preguntarse si Dios existe, ¿no? Sino es el entendimiento de su poder, de su gloria, pero sobre todo de su amor. O sea, no podemos decir que amamos a Dios si primero no creemos en Él, si no creemos que nos ama y nos ama hasta el sacrificio. O sea, no podemos creer en Dios si no buscamos conocerle, conocer poco a poco su persona, su voluntad, qué es lo que quiere para nosotros. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En 2 Corintios capítulo 5 dice, vivimos por fe, no por vista. ¿No? Entonces la fe es la manera en la que nosotros vamos a dirigirnos a Dios. Ahora, sabemos por la Biblia también, por la revelación que nos ha sido dada a través de la palabra de Dios, sabemos que la fe nos ha sido dada también. Sabemos que la fe es también un regalo de Dios, pues en Romanos 12:3 dice,
Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que es Dios el que nos da la fe. De esto hemos hablado en alguna oportunidad, no sé si alguno recuerda que hablamos de que en realidad en el mundo todos tienen fe. ¿Y por qué? Porque la fe es algo que nace con nosotros mismos. Todos creemos en algo, en alguien. Entonces, eso de creer en algo, en alguien, es donde dirigimos, donde ponemos nuestra fe. Recuerdo que en alguna oportunidad hablaba de la fe como una riqueza, como el dinero, donde depositamos nuestra fe, donde invertimos nuestra fe. Pero la vida nos va a ir dirigiendo y nos va a ir revelando algunas cosas sobre la fe y sobre cómo debemos usarla o cómo acostumbraremos a usarla. Sin embargo, la palabra nos dice que nos revela que en todo momento nuestra existencia va a tener como un vacío. A veces ponemos nuestra fe en el trabajo y trabajamos duro y nos esforzamos. Y es agradable a Dios que nosotros nos esforcemos en nuestro trabajo, porque Él dice, sean esforzados y valientes. Y entonces nosotros de repente somos muy empeñosos para el trabajo y nos enfocamos mucho en el trabajo. Y eso no, de por sí eso no es malo, pero si nosotros hacemos que nuestro trabajo, nuestro empleo, sea el centro de nuestra vida, entonces eso nos está desviando de cuál es verdaderamente, cuál debe ser el centro de nuestra vida. Igual pasa con la pareja, con la familia, con el deporte. O sea, si nosotros convertimos a algún elemento de nuestra vida en el centro, y ahí ponemos toda nuestra fe y creemos que eso es lo que nos va a dar felicidad, vamos a caer en un engaño, en el engaño del enemigo. Pero lo importante es que entendamos que todas las personas, absolutamente todas las personas, de todos los orígenes, de todas las religiones, de todos los idiomas, todas las personas, todos los seres humanos tienen fe. Es algo que nace con nosotros, es algo que vive con nosotros. Todos tienen fe. Ahora, ¿en qué ponemos nuestra fe? ¿Cuál es la fe de nosotros que hemos creído en Cristo? Es decir, ¿cuál es nuestra fe? Esto podría parecer muy primario, pero es importante que, digamos, partamos desde este concepto, que al parecer es primario, pero que nos vamos a ir dando cuenta que es importante lo tengamos bien claro, no solo por nosotros, sino porque nosotros debemos dar testimonio. Y dar testimonio puede ser que en algún momento nos requiera explicar algunas cosas de nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? O sea, ¿en qué creemos? ¿Dónde ponemos nosotros, como hijos de Dios, nuestra fe? Dice Juan 3:16, y esto es importante, vamos a leerlo completo. Juan 3:16, ¿no? Versos 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, veamos cuánta riqueza hay en estos 5 versos de la Biblia, que podrían ser suficientes para darnos un entendimiento total. El que no hace el bien, el que hace lo malo, aborrece la luz. Eso es indudable. Nuestra conducta humana, desde niños, el niño puro, inconsciente, ¿no? Cuando hace algo malo, usted va a notar que el niño busca esconderse. Y a temprana edad eso hasta nos puede causar gracia, risa, ¿no? Porque en el niño es gracioso, ¿no? Puede ser jocoso, pero esto es una conducta que se repite hasta la saciedad en todo ser humano. Cuando alguien hace algo malo no quiere revelarlo, no quiere contarlo. Pero nosotros tenemos una noción muy pobre de qué cosa es lo malo. Ahora, aquí nos habla de salvación, pero ¿de qué nos tenemos que salvar? ¿Por qué estábamos condenados? Por la fe, y solo por la fe nos podemos reconectar con Dios, es decir, recuperar nuestro contacto con Él. Recuperar porque nuestra existencia inicia a partir de Él. Somos su creación. Somos una creación espiritual. Dios es espíritu. Y aquí es donde debemos entender que el mundo natural en el que vivimos, el mundo físico en el que vivimos, está regido por un mundo espiritual. ¿Quién ha establecido ese orden? Ha sido el mismo Dios. ¿Qué le toca? Él ha establecido el orden en el universo a través de su espíritu. Entonces, lo que sucede en el mundo espiritual tiene un impacto en el mundo natural. Y también en sentido inverso, ya vamos a ver cómo. Entonces nosotros nacemos, iniciamos nuestra existencia espiritual en Dios. Pero con el tiempo, con el transcurso de la vida natural, es más, con el inicio de la vida, con el nacimiento, nos vamos alejando de Dios, vivimos alejados de Él por el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, lo que llaman en doctrina el pecado original. Pero ¿cuál fue el pecado original? Muchas veces, en verdad, esta parte de la doctrina cristiana, yo les confieso, para mí ha sido muy difícil entenderlo. Yo que a veces me he preciado de ser una persona inteligente, esta parte de la doctrina cristiana a mi cabecita le ha sido difícil de digerir toda la vida, ¿no? Eso del pecado original, ¿por qué es que se dice que nacemos en pecado? ¿Por qué se dice que nosotros heredamos el pecado? O sea, eso a mi entender humano le parecía tan injusto decir que una persona nace en pecado. Pero con la ayuda, con la revelación de Dios, de su Santo Espíritu, sí podemos entenderlo, porque este no es un entendimiento intelectual. Eso es algo que solo el Espíritu nos puede revelar a cada uno y podemos entenderlo así. Dice en Génesis 3, versos 4 y 5. Este es el momento de la tentación, en que la tentación entra en la existencia humana. ¿Ya? Es el momento en que se abre la existencia humana al pecado, al concepto del pecado. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo. Comenzamos el año diciendo, por favor, en orden, no se empujen, tranquilos, uno por uno, todos van a tener su oportunidad. A ver. Amén, Luis. Uy, ¿salió mi voz? Uy, no iba a decir nada.
A ver qué hay en Netflix, iba a decirle. Ya, Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya. Esa es la tentación, eso es lo que le dice la serpiente. ¿En qué momento se lo dice? Cuando antes le ha dicho, así que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol. Y Eva le dijo, no, yo puedo comer de todos menos del que está en medio, que es el árbol del conocimiento. De la sabiduría. Ajá, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. En ese momento, la serpiente engañó a Eva. Le estaba presentando un engaño, porque le estaba diciendo, seréis como Dios, serás como Dios. O sea, si comes suficiente con comer el fruto de ese árbol y tú serás como Dios. Es un engaño burdo, ¿no? Eva, bien inocente, ella cayó, entonces, porque seguramente alguna de nuestras chicas le hubiera dicho a la serpiente, entonces cómelo tú, pues, ¿no? Pero Eva era inocente, ¿no? El primer error de Eva fue establecer un diálogo con la serpiente. Pero eso fue solo un error. Eva se vio tentada cuando la serpiente le dice, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. En otras versiones, en la nueva versión internacional dice, conociendo el bien y el mal. En la nueva traducción viviente dice, conocedores del bien y del mal. Seréis, o sea, serán tú y Adán, conocedores del bien y del mal. Cuando leía esta palabra, me di cuenta de que aún en su mentira, aún en su engaño, Satanás estaba siendo usado para darle una revelación de Dios a Eva. Hay un mensaje claro que se me ha pasado hasta el día de hoy, desde niño, desde que aprendí a leer, y yo aprendí a leer a muy temprana edad, y leí la Biblia, no sé, ya, me da vergüenza decir más de 40 años leyendo la Biblia y no me había dado cuenta no me da vergüenza, al contrario, agradezco a Dios. Más de 40 años leyendo la Biblia y no me había dado cuenta de esta verdad, porque esta verdad es una revelación del Señor. Satanás le reveló a Eva que solo Dios y únicamente Dios tiene verdadero conocimiento del bien y del mal. Por eso le dice, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Esta revelación es importantísima para nuestra vida. Porque, como decimos, dentro de toda la mentira, de toda la artimaña, la argucia que utilizó la serpiente, que utilizó Satanás para tentar a Eva y después para que Eva tiente a Adán, dijo una verdad absoluta, una verdad que no va a cambiar nunca. Nosotros, como seres humanos, nunca vamos a conocer el bien y el mal. O sea, nosotros podemos tener algunas nociones de lo que es bueno y malo. Nosotros podemos entender a través de la revelación que también nos ha sido dada en la ley, en el núcleo de la ley, o sea, en el decálogo, en los 10 mandamientos, tener una noción de bien y el mal. Pero el conocimiento del bien y del mal solo lo tiene Dios. Claro, aquí Satanás se lo presenta a Eva diciéndole que tú puedes ser como Dios y puedas conocer el mal. Eso era una mentira burda, pero dentro de esa mentira burda había una verdad divina y absoluta, que era que solo Dios puede conocer el bien y el mal. Entonces, ¿eso en qué posición nos deja?
a nosotros ahora en este tiempo, en que nuestra fe comienza por el reconocimiento de esta verdad, que nosotros no podemos tener conocimiento del bien y del mal. Nosotros, con nuestro entendimiento humano, no podemos saber a profundidad lo bueno y lo malo. Esto lo vemos diariamente. Nosotros podemos encontrar en el mundo gente hermosa, con muy buenas intenciones, con ganas de hacer bien las cosas, pero desconectada de Dios, y vemos que esas obras de las personas de bien, por decirlo como lo dice el mundo, terminan disolviéndose siempre en algo malo. No perdura, no permanece, ¿no? Por el principio de Gamaliel, lo que decía el fariseo Gamaliel, decía, si esto viene de Dios, si esto no viene de Dios no va a perdurar, pues si viene de Dios va a quedar para siempre, ¿no? Decía Gamaliel a los demás fariseos para hacerles entender que si debían o no enfrentarse a los cristianos, que eran un movimiento reciente, cuando recién había muerto, resucitado y ascendido Jesús. Entonces, lo que no viene de Dios, por más, entre comillas, buenas intenciones que tenga, se va a terminar disolviendo en las cosas del mundo. Desconectados de Dios, no vamos a poder hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque justamente por eso, porque no vamos a distinguir el bien del mal. Esto es importantísimo porque nosotros podemos creer que estamos haciendo bien, podemos tener la intención de hacer las cosas bien, pero si no estamos en contacto con la fuente de todo bien, que es Dios, no vamos a poder. Es por eso que las preguntas que debe regirse, las preguntas con las que nosotros debemos regir nuestra vida, no es si esto es bueno o malo, si esto es pecado o no es pecado. Cuando nosotros nos hemos entregado a Cristo, hemos asumido, hemos confesado y hemos creído que Cristo es nuestro Señor y Salvador, las preguntas que deberían guiar nuestra vida, regir nuestra existencia, hasta resolver nuestras dudas es: ¿esto es agradable a Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios? Esa es una pregunta más importante y mucho más profunda que decir si esto es bueno o malo. Eso nos coloca en un régimen ético y moral fuera de la humanidad. Yo respeto mucho la ética humanista. En la ética humanista hay algo de revelación de Dios. Pero la ética humanista, como está basada en el ser humano, está limitada. Tengo muy buenos amigos, filósofos y músicos, poetas, muy humanistas, y encuentro una conmovedora convicción de ayudar al ser humano en ellos. Pero también reconozco que hay una imposibilidad de lograr la plenitud que debe llegar el ser humano, que es la plenitud, como dice, que al crecimiento de la estatura de la plenitud de Cristo. Es imposible que estas personas puedan llegar a eso porque no están conectadas con Dios. Tal vez hay una semilla que Dios ha puesto en ellos, hay una inquietud, porque la palabra también nos dice que la eternidad está en la esencia del ser humano. O sea, el ser humano tiene dentro de sí la sensación, la necesidad de conectarse con el Eterno, con el Padre, con Dios. Hay una noción de eternidad que está intrínseca en el ser humano, pero no podemos llegar a ella sin Dios. En los tiempos de la ley, en el Antiguo Testamento, era muy complicado entender la voluntad del Padre, más aún practicarla. O sea, se necesitaba de mucha enseñanza, de muchos maestros de la ley, se necesitaban rituales, tradiciones,
cumplir un régimen ético y moral que en la realidad a todos los seres humanos les era imposible cumplir, ¿no? O sea, era un esfuerzo intelectual tremendo que se tenía que hacer entre muchas personas, porque tenían, ¿no? Los levitas, los maestros de la ley, hacer los rituales, los sacrificios para el perdón de los pecados, todo eso, y con todo eso no se alcanzaba la salvación. Ya en los tiempos de la ley era así, ¿no? La palabra lo dice, por la ley todos somos condenados. ¿Por qué? Porque la ley, si bien la palabra misma nos dice que la ley es un ayo, un guía, dice, la ley está centrada en la conducta humana. Es decir, el ser humano tiene que cumplirla. Pero a la vez, la palabra de Dios nos revela que el ser humano, que nuestro cuerpo, nuestra existencia material humana está hecha para corrupción. Por ello es que nos hace imposible el cumplimiento de la ley y por eso es que solo por la ley estaríamos condenados. Estamos condenados. Es por eso que se dice que nacemos en pecado, que nacemos del pecado, porque nacemos en la desobediencia de Dios. Ahora, estar desconectados de Dios, estar apartados de Dios, no nos coloca en un campo neutral. No hay una, ¿no? Como una tierra de nadie, ¿no? Como en Corea del Sur, Corea del Norte y Corea del Sur, que ahí en medio hay una parte que es, en medio de las dos Coreas se ha establecido un espacio que no es de ninguna de las dos, ¿no? Para que no se atice el conflicto armado. En las cosas de Dios no hay eso. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, estamos yendo en contra de Dios. O sea, con Dios, en simple es, ¿estás con Dios o estás en contra de Dios? Nos vuelve anti Dios. O sea, cuando tú pecas, cuando yo peco, actúo en contra de Dios. Así mi pecado sea chiquito o sea grandote. Porque ante Dios, el pecado es pecado. ¿No? Si bien la palabra dice que hay pecados de muerte y la iniquidad nos condena y todo eso, pero no hay pecado pequeño. Entonces nosotros cuando obedecemos a la tentación de nuestro cuerpo, de nuestra carne, a lo que es nuestra alma, nos impulsa, nos desvía de la voluntad del Señor, estamos yendo en contra. O sea, no nos vamos a un campo neutral, ¿no? Así dicen, no, es el cristiano, y se fue un rato al mundo y regresó, ¿no? El mundo, ese concepto en la doctrina cristiana, es un concepto un poco gaseoso, un poco confuso. Estamos con Dios y cuando no estamos con Dios estamos en contra de Dios. Entonces, la ley nos centraba en cosas como qué cosas necesitamos hacer o dejar de hacer, y en eso estaba la obediencia. O sea, de esa manera podíamos establecer una relación de obediencia a nuestro Padre, a Dios. Entonces, en realidad, el mismo Cristo les dijo a los fariseos, no, ustedes han puesto leyes sobre la gente que ni ustedes mismos pueden cumplir. Por eso es que la ley, dice la palabra, en la ley todos somos condenados. En la actualidad, gracias a Dios que hemos nacido nosotros y nos ha tocado vivir en este tiempo, aunque tú mires el mundo y el mundo te parezca horrible y todas las noticias sean malas, que vino la tercera ola, la cuarta ola, va a haber guerra, no va a haber guerra, subió bajo el dólar y todo lo horrible que tú puedas ver en el mundo, este es un tiempo maravilloso para vivir. ¿Y por qué es un tiempo maravilloso para vivir? Porque nosotros vivimos en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley. Con la venida de Cristo ya no se trata de la ley dirigiendo nuestra vida. Con la venida de Cristo es el mismo autor de la ley
quien la dirige a través de su Espíritu Santo. La ley requería, como les decía, un amplio conocimiento, un esfuerzo intelectual tremendo, ¿no? Conocer los rollos de la ley y todo lo que en ese tiempo se necesitaba, cumplir los ritos, cumplir las costumbres, las tradiciones y todo eso. En cambio, la gracia nos desafía a reconocer que no sabemos. En el tiempo de la ley tenías que saber, y como no sabías, tenías que recurrir al levita, al maestro de la ley, al fariseo, al saduceo, a quien te tocara en el tiempo que te tocaba vivir. Ahora no. Ahora nosotros recurrimos a Dios mismo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. La gracia nos desafía. ¿Por qué es un desafío? El reconocer que yo no sé qué es lo bueno y qué es lo malo es un desafío. Es un desafío para tu vida. Es desaprender. Porque tal vez tú has crecido y te has desarrollado con el conocimiento de que, bueno, yo sé qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Claro, tenemos nociones, no es que no sepamos nada, ¿no? Saber que la violencia es mala, saber que matar es malo, sabemos que robar es malo, porque nos los han enseñado, pero aún eso está en la palabra, ¿no? Cumplir los 10 mandamientos, el decálogo, digamos que nos da una noción bastante útil del bien y del mal, pero el conocimiento del bien y del mal es el conocimiento de la voluntad de Dios. El verdadero conocimiento del bien y del mal es el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, de la voluntad de Dios para ti, para mí, para nosotros, para todos. Entonces, ahí ya no pasa porque si yo dejo de hacer lo malo, soy bueno. Ahí ya la pregunta es, ¿estoy haciendo lo que mi papá, lo que Dios quiere que haga? O sea, nosotros ya pasamos de lo bueno y lo malo. Ya eso ya no debe ser una pregunta para alguien que ya tiene a Cristo en su corazón. Ya no puede ser la pregunta, ay, no sé, ¿voy a mentir o no voy a mentir? ¿No? ¿Voy a robar o no voy a robar? Ya eso ya no puede ser, ¿no? Una duda en nuestra vida. Ahora es la pregunta, cada cosa que yo hago en el día, en mi trabajo, en mi familia, en mi diversión, en mi rato de esparcimiento, en mis conversaciones, glorifica, cumple el propósito de Dios. Esa es la pregunta que debe regirnos. Y esto solo si creemos en Dios. Esto solo vamos a lograrlo a través de la fe. Por eso es que necesitamos no la ayuda de Dios, porque en nuestro conocimiento tradicional de la doctrina cristiana o de la religión, decimos, Dios ayuda, ay, que Dios me ayude, necesito la ayuda de Dios. Pero la realidad, lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Esa presencia activa, total. No la presencia de saber que Dios es omnipresente, porque entonces todos pueden decir, ah, sí, Dios está presente en mi vida porque Dios es omnipresente. Todos sabemos que Dios es omnipresente. Todos los que creemos en Dios, incluso las personas que se definen como teístas, o sea, creen en Dios, creen en una divinidad, pero no la identifican, no la conocen, saben que Dios es omnipresente. Pero Dios, cuando nosotros hemos entregado a nuestra vida a Cristo, lo hemos reconocido como Señor y Salvador, como Señor, como Rey, como Amo. Quiere decir, hemos entregado nuestra voluntad a Él. Ahora, estamos cumpliendo con esa palabra, con el compromiso que hemos asumido, está rigiendo Cristo, nuestra voluntad. Ese es el centro de nuestra fe. Cuando nosotros hemos hecho, tal vez tú has hecho en algún momento tu oración de fe, ¿no? Que no es
un rezo, no es un verso establecido. La oración de fe es cuando el momento en que uno reconoce a Cristo como Señor y Salvador y reconoce que uno es pecador y que el sacrificio que Él ha hecho en la cruz ha sido para tomar mi lugar, tu lugar. Ese momento, esa oración de fe, nosotros hemos dicho de repente por ahí, te recibo, Señor Jesús, en mi corazón como Señor y Salvador. Entonces nosotros solemos recibirlo como Salvador. Nosotros decimos como Señor y Salvador, pero primero lo recibimos como Salvador, porque asumimos que Él nos salva, que su sacrificio en la cruz ha pagado por nuestros pecados. ¿Ya? Y ahí no hay duda. Tu salvación ya está hecha. Tú no vas a hacer nada para ganarte la salvación. ¿Ya? ¿Y la salvación de qué es? Esa es la pregunta que al comienzo nos dio. ¿De qué nos vamos a salvar? Pues nos vamos a salvar de una vida apartados de Dios, de una vida fuera de Dios. Hay discusiones doctrinales tremendas de qué cosa va a pasar después del juicio final, no vamos a ir al infierno, no nos vamos a ir al infierno, quiénes se van a ir al infierno. En verdad, en verdad, la riqueza que el Señor nos ha regalado es vivir contemplando su gloria en la eternidad. Cualquier cosa que no sea eso, porque hay quienes dicen que no existe infierno, que sí existe infierno, que esas discusiones en verdad son vanas, son necias, porque cualquier cosa que no sea vivir contemplando la gloria de Dios, vivir en presencia de Dios en la eternidad, no vale la pena. Entonces, ¿de qué nos salvamos? Nos salvamos de una vida fuera de la presencia de Dios, de una vida fuera de su voluntad, de una vida en la que Él no esté. De eso nos ha salvado. ¿Por qué? Porque al pecar, nosotros, al vivir en pecado, nosotros nos apartamos de Dios, nos vamos en contra de Dios, nos salimos de su voluntad. Entonces, a pesar de eso, el Señor, aun cuando somos inconversos, aun cuando no tenemos fe, el Señor hace muchas cosas para salvarnos, para atraernos hacia Él. ¿Por qué? Porque nos ama, porque te ama locamente. O sea, el amor del Señor es incomprensible, por eso yo digo locamente. No se entiende que el Señor, por ejemplo, me ame tanto, a mí, teniendo tantos defectos, tantas cosas tantos momentos en los que no cumplo con su voluntad, en que no hago suficiente por su obra, y me sigue amando y me sigue usando para darte esta palabra, por ejemplo. Es incomprensible. Desde el punto de vista humano es injusto. Habrá cientos de miles de varones mucho más capacitados, mucho más disciplinados, mucho más, no sé, muchos más hábiles para estudiar la palabra y compartirla. Pues el Señor ha querido que este mensaje llegue a ti a través de mí. Y eso es, solo dar este mensaje ya es un premio, ya es una bendición. Entonces, nosotros necesitamos que esa presencia del Señor se mantenga activa. ¿Y cómo es? Permitiendo que sea Él reinando, sea Él gobernando nuestra vida. Ese es el centro de nuestra fe. Nosotros les decía, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador cuando hacemos esta oración de fe. Confesamos que somos pecadores, que Jesús ha hecho el sacrificio por nosotros, ese es Salvador. Pero luego lo aceptamos pero nosotros decimos Señor y Salvador. Como Señor quiere decir amo, quiere decir rey, quiere decir gobernante. ¿Estamos cumpliendo con eso? ¿Estamos siendo guiados por nuestra fe a seguir la voluntad de Cristo, que es seguir la voluntad del Padre? ¿No? Por eso el Señor dice, ¿no? Me dice Señor, Señor, pero no cumples la voluntad de mi Padre. Entonces, primero necesitamos que nuestra fe nos guíe a aceptar a Cristo todos los días, porque tal vez como
Salvador lo tengamos que recibir una sola vez, pero como Señor lo necesitamos recibir y aceptar todos los días y tal vez a cada momento que tú tengas que tomar, ¿qué? Una decisión. Nosotros hemos conversado antes de que nuestra vida está compuesta más que todo de pequeñas decisiones. Porque las grandes decisiones las tomamos, ¿no? ¿Dónde voy a vivir? ¿Si me voy a mudar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué voy a trabajar? Son decisiones que tomamos en un momento y después ya vienen todas sus consecuencias. Pero las pequeñas decisiones van construyendo ladrillo a ladrillo lo que es nuestra vida, ¿no? ¿Qué cosa voy a decir en un momento? ¿No? Porque dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestra boca, está en nuestra lengua. ¿Qué voy a callar? Y si voy a decir algo, lo que digo en realidad bendice o estoy maldiciendo, ¿no? El Señor dio el poder a Abraham, le dijo, todo el que tú maldigas será maldecido, todo quien tú bendigas será bendecido. ¿Eso quiere decir que nosotros podemos maldecir? ¿Debemos maldecir? ¿En realidad queremos maldecir? No, nosotros tenemos orden de bendecir. Nosotros tenemos orden de bendecir, ¿por qué? Porque hemos sido bendecidos. Y esto es un desafío, esto es un reto. No es, qué bonito, sí, tengo que salir y bendecir y el mundo es de colores, sale el arco iris todos los días y voy paseando en el mundo sobre mi pequeño pony. No, es difícil, vaya que es difícil. Pero nosotros tenemos que bendecir. Si nosotros queremos que sea Jesús reinando en nuestra vida, obligado, bendecir con nuestra palabra. Entonces, ¿qué tanto bendigo con mi palabra? Por eso digo, pequeñas decisiones. Cuando te dicen algo desagradable, tú respondes lo primero que se te ocurre. Lo primero que se te ocurre generalmente va a ser tu carne, porque a nadie se le ocurre, me insultaron y, ay, Dios te bendiga. No, a nadie se nos ocurre eso. Si tú eres agredido, el impulso de tu carne va a ser devolver la agresión. Pero, ¿cuál es, qué es la voluntad del Señor en ese momento? Entonces tú tienes que refrenar, tal vez tu boca, tal vez tu puño, y decir qué cosa es lo que quiere Dios que haga en este momento. ¿Para qué ha permitido Dios que yo en este momento sea agredido? ¿No? No quiere decir que no te quieras defender, al ser cristiano no quiere decir ser sonso, ¿no? Hay momentos en que uno necesita defenderse, necesita protegerse, proteger a su familia. No, no te estoy hablando de eso. Estoy hablando generalmente cuando eres agredido por tus convicciones, por ejemplo, ¿no? Cuando a veces tu propia familia puede ser hostil, porque ve en ti la bendición de Dios y eso puede despertar algún sentimiento negativo. Entonces, tú debes dar testimonio, porque eres bendecido. Y tal vez esas otras personas que están a tu alrededor, que son tu familia, tu compañero de trabajo, tus amigos, conocidos o quien sea, no son bendecidos como tú eres bendecido o bendecida. Entonces, tú debes dar testimonio, porque como hemos dicho, a veces para el inconverso, la única Biblia que va a poder leer eres tú, tu vida, tu testimonio. Entonces, tu testimonio está dando la gloria a Dios, en realidad los demás pueden percibir que Cristo reina en tu vida. Eso es algo que nosotros necesitamos respondernos. Vamos a terminar esta parte de la reunión recordando esto. Mi fe, dice, la fe sin obra es muerta, ¿no? Eso parece una contradicción porque dice que nadie es salvo por obra. Es que es verdad, nadie es salvo por obras. Nosotros somos salvos porque creemos que Cristo nos salvó a través de la cruz, de su sacrificio. O sea, Él entregó una vida perfecta
Esto lo tenemos que repetir siempre. ¿Por qué Jesús puede tomar nuestro lugar en la cruz? Dice la palabra, la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo vivió su vida humana, la vida, y sufrió toda tentación, porque dice fue tentado en todo. Toda tentación que tú y yo hayamos sufrido, la sufrió Cristo. Vivió toda su vida sin pecar. Fue tentado en todo y no pecó. O sea, actuó en todo momento cumpliendo la voluntad de Dios. Murió en la cruz sin haber pecado. Y con ello tomó autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. Su vida perfecta, sin pecado, cumpliendo en todo momento la voluntad de Dios, esa vida fue sacrificada en la cruz por mí. El centro de la fe, de nuestra fe, es reconocer eso, que esa vida perfecta de Cristo, perfecto quiere decir completo. Completo, perfecto quiere decir que cumple su propósito. Esa vida perfecta, completa de Cristo, fue sacrificada en una cruz. Entonces, ¿cómo podía ser asesinado de manera tan cruel alguien que había vivido su vida conforme a la voluntad de Dios en todo momento? Solo se explica que fue hecho como un sacrificio. ¿Por qué en los tiempos del Antiguo Testamento se sacrificaban ovejas, carneros y estos animalitos? Porque el Señor destinó estos animales para el sacrificio. ¿Por qué? Porque los animales no eran capaces de pecar, no tenían voluntad. Por eso que Cristo se le representa como el Cordero de Dios. Entonces, esa vida perfecta es la vida que se sacrificó por ti, por mí. Por eso es que el Señor tiene la autoridad sobre la muerte, sobre el pecado. Por eso después de morir en la cruz, descendió a los infiernos, ató a todos los demonios, le quitó la autoridad a Satanás sobre la vida de los hombres y luego resucitó. Ese es el Cristo en el que nosotros creemos. Ese es Cristo. Ese es el único, el gigante. No hay palabra para describir el poder de Dios hecho hombre por su propia voluntad. Dios necesitó hacerse hombre, o sea, hacerse de carne, renunciar el Hijo de Dios renunció a su divinidad, se despojó de su divinidad para vivir y ser tentado como somos tentados nosotros todos los días y no pecar. Y ese no pecar le dio la autoridad sobre la vida, sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso es que Él puede hacer ese sacrificio por nosotros, por ti, por mí, por todos nosotros y por todos. Esa es la esencia de la fe. Por eso es que la fe es el primer principio espiritual que estamos tocando en nuestras reuniones de los viernes para este año 2022. Y por eso vamos a terminar dando gracias a Dios porque la fe nos ha sido dada. Dice la palabra también que la fe viene por el oír. ¿Por qué? Si la fe nos ha sido dada, ¿qué significa que la fe viene por el oír? La fe ya está en ti, solo que la fe viene, ¿a dónde viene? A Cristo, viene a Dios, porque como habíamos conversado, todos tenemos fe, sino que nuestra fe la ponemos por aquí y por allá en diferentes cosas. Cuando tú oyes la palabra, esa semilla de palabra, y cuando oras por la persona a la que le estás predicando, entonces el Espíritu Santo va haciendo el trabajo de traer convicción de pecado al corazón de esa persona. A traer el reconocimiento de que no es buena ni puede ser buena sin Dios. De eso se trata. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. No te hace sentir culpa, no te señala, no te condena. Cuando hay pensamientos de condenación, de señalamiento en tu mente, ese no es el Espíritu Santo. Ese es el acusador. El Espíritu Santo trae convicción de
pecado y la necesidad de arrepentirte, que no es otra cosa que la necesidad de acercarte, de vivir en presencia del Señor. Entonces, cuando tú haces el trabajo de oír la palabra, de leer la palabra, y cuando haces el trabajo de predicar, ¿qué estás haciendo? Estás ejercitando la fe. Tú le predicas a un inconverso, ¿no? Sobre el sacrificio de Cristo. De repente ese inconverso en ese momento, tú dices, ni me escuchó, y te desanimas. Pero ahí ya tú pusiste una semillita, de repente tú no lo vas a volver a ver en tu vida. Pero ya el Señor está trabajando en él, es más, está trabajando en él antes de que tú le prediques. Y por ahí va a haber una serie de hechos, de sucesos en su vida que lo van a llevar a Dios. Y tú participaste de eso. Y eso es una bendición. Entonces, por eso se dice, la fe viene por el oír. El oír la palabra nos va a ir redireccionando hacia Dios, va a ir reorientando nuestra fe de donde la tengamos puesta hacia Dios. Por eso necesitamos oír la palabra. Por eso todos necesitan oír la palabra. Entonces, estas reuniones están hechas para que nosotros recibamos estos mensajes, pero a la vez también para que después lo podamos compartir, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido. Y digo hemos porque cuando nosotros desarrollamos estas conversaciones, este compartir, estamos aprendiendo. O sea, no es que acá Carla y Gabriel tienen un amplio conocimiento de la Biblia, dominan la palabra, son unos teólogos pero bravísimos, ¿no? Es que el Señor tiene tanta misericordia de nosotros que nos va revelando poquito a poquito algunas cosas, como lo del día de hoy, ¿no? Que, miren, está en Génesis 3, probablemente una de las revelaciones más importantes que el Señor haya dado, se la dio a Eva a través de la boca de la serpiente, y que es que el hombre no puede tener conocimiento del bien y del mal sin Dios. Entonces, por eso vamos a darle gracias al Señor.